Nunca me voy a olvidar de aquella madrugada en la que sentí por primera vez que alguien que ya había muerto estaba sentado en el borde de mi cama. No fue una alucinación, tampoco un sueño. Fue una presencia tan clara, tan real, que me quedé sin aire. Y no fue miedo, fue una mezcla extraña de sorpresa, paz y una certeza profunda. No estaba sola. Años después, entendí que ese fue mi despertar. Porque desde ese momento supe que los muertos, lejos de desaparecer, siguen existiendo. Y no solo eso, hacen cosas. Se mueven entre nosotros, nos observan, nos ayudan, nos esperan. Esa noche cambió mi vida y también mi forma de entender la muerte. Me llamo Clara, tengo 46 años, vivo en Córdoba, Argentina, y hace más de 2 décadas trabajo como medium. Pero eso no siempre fue así. Durante muchos años intenté negar lo que me pasaba, lo que sentía, lo que veía. Era más fácil creer que estaba sugestionada, que eran casualidades, que estaba cansada. Hasta que las señales se volvieron tan intensas que ya no pude mirar para otro lado. Y ahí, cuando acepté que lo espiritual era parte de mi vida, empecé a recibir algo más que mensajes, empecé a recibir historias. Vidas enteras. Y a descubrir que lo que pasa después de morir no es un misterio imposible. Es un proceso. Y a veces, es incluso más lógico que esta vida. Muchas personas me preguntan si los muertos saben que están muertos. Y aunque parezca una pregunta extraña, es muy válida. Porque no todos lo saben. De hecho, muchos espíritus llegan confundidos, desorientados, como si hubieran despertado en un lugar que no entienden. Algunos se quedan pegados a su casa, a su cuarto, a su cama. Otros intentan hablarle a sus seres queridos, sin darse cuenta de que ya no tienen cuerpo. Es como si siguieran viviendo, pero nadie les responde. Y es ahí donde comienza su tránsito hacia otra dimensión. Recuerdo el caso de Mariana, una mujer de 38 años que vino a verme porque no podía dormir desde la muerte de su hermana. Me dijo que sentía pasos en la casa, que la televisión se encendía sola, que las luces parpadeaban sin motivo. Al conectar con su energía, lo sentí enseguida, su hermana seguía ahí. No por capricho, ni por miedo. Se había quedado porque no quería dejar sola a Mariana. Y cuando pude transmitirle eso, cuando Mariana entendió que no era una presencia agresiva sino un acto de amor, todo cambió. Lloró, por supuesto. Pero también sonrió. Porque supo que su vínculo no había terminado. Y eso es algo que aprendí a lo largo del tiempo. No existe un solo lugar al que van los muertos. No hay un único destino. Hay dimensiones, frecuencias, planos que coexisten con el nuestro. Algunos espíritus son recibidos por seres queridos, otros por guías espirituales. Algunos van directo a lugares de aprendizaje, otros necesitan tiempo para comprender qué pasó. Y hay quienes se quedan cerca, observando, protegiendo, esperando que los suyos estén listos para soltarlos. Yo sé que todo esto puede sonar extraño o incluso aterrador para algunas personas. Pero te prometo que no lo es. De hecho, cuanto más me adentré en el mundo espiritual, más sentido empezó a tener todo. Las conexiones, las señales, las sincronicidades. Y, sobre todo, el amor. Porque eso es lo que mueve todo del otro lado, el amor. No el juicio, no el castigo. Amor en su forma más pura, esa que no depende del cuerpo ni del tiempo. ¿Y qué hacen los muertos mientras tanto? Esa es la pregunta que me persigue desde siempre. Y lo que descubrí es que hacen mucho más de lo que imaginamos. No están flotando eternamente en un limbo. No están dormidos. No están en pausa. Están vivos en otro nivel. Aprenden, sanan, se preparan, acompañan, inspiran. Algunos eligen quedarse un tiempo cerca de quienes aman. Otros se involucran en misiones espirituales, ayudando a otros espíritus o incluso a personas vivas, desde planos más sutiles. A veces, cuando alguien me dice sentí como si mi papá me abrazara, o soñé con mi abuela y me habló como si fuera real, yo no lo dudo. Sé que fue real. Porque ellos tienen formas de manifestarse, de hacerse sentir.
Solo que muchas veces estamos tan encerrados en el dolor o en la lógica que no los percibimos. Y eso es lo que quiero compartirte en este viaje. No teorías, no dogmas. Experiencias. Testimonios. Encuentros. Porque si te quedas conmigo a lo largo de este relato, vas a descubrir que la muerte no es un fin. Es un cambio. Un tránsito. Una puerta hacia una existencia distinta, pero no menos real. Y lo más fuerte de todo es que ellos, los muertos, no quieren que suframos. Quieren que sepamos, que entendamos, que sigamos viviendo, sabiendo que el amor que compartimos con ellos sigue intacto. Y que cuando llegue nuestro momento, no va a ser un salto al vacío, va a ser un reencuentro. Cuando una persona muere, lo que ocurre no es silencio ni vacío. Es como despertar de un largo sueño y darse cuenta de que el entorno cambió por completo, pero el cuerpo no existe. Las primeras horas son un estado liminal, ni aquí ni allá, donde el espíritu comienza a comprender su nueva realidad. Y ese momento inicial define gran parte de lo que vendrá después. Sentí esto claramente durante la sesión con un señor llamado Luis, que murió solo en un hospital. Lo canalicé unas horas después de su muerte. Me llegó como una energía frágil, como alguien que está flotando sin un anclaje. Me dijo que escuchaba voces, llantos, máquinas, pero que no entendía qué le pasaba. No reconocía su cuerpo. No veía su reflejo. Sentía frío, pero no sabía por qué. Estaba allí, pero también estaba en otro sitio. Estaba en shock, como si acabara de despertar y nadie le explicara por qué. En esos momentos, muchos espíritus aún no saben quiénes son realmente. Algunos lloran porque hablan con su familia sin ver reacción. Otros se aferran al lugar donde vivían, al hospital donde fallecieron, a la casa donde nacieron. Y si no reciben ayuda espiritual, pueden quedar estancados en esa primera zona de transición, repitiendo rutinas, esperando respuestas que ya no llegarán. Pero también hay quienes atraviesan ese pasaje con más claridad, si durante la vida cultivaron introspección, espiritualidad o conexión con el propósito, el tránsito es casi impecable. Lo veo en gente que transmite paz, que trabaja como voluntarios en el mundo espiritual desde muy temprano, que reconectan rápido con guías o seres cercanos que los acompañan, y que encuentran su nuevo lugar sin resistencia. Lo que hacen los muertos en esas primeras horas no es una elección consciente. No van a decidir quedarse o irse. Se adaptan. Y ese proceso depende de cómo murieron, de su estado emocional, de lo que dejaron pendiente, de su apertura hacia lo espiritual. Algunos necesitan ayuda para reconocer que ya no están vivos. Algunos necesitan una declaración pública, un perdón o una despedida que nunca tuvieron. Incluso he visto espíritus regresar a sus casas durante esas primeras horas. No físicamente, claro, pero en energía. Intentan entrar, tocar puertas, llamar, preguntar si están bien. A veces aparece una sombra en el espejo, una figura junto a ellos, un espejo empañado con un mensaje. No es ficción. Es su forma de decir, estoy intentando comunicarme, aunque no comprendan aún lo que está pasando. Crucial en ese paso inicial son los ritos que quedan. Un funeral sin despedida que les pisaron en vida, un llanto ahogado que nunca dijeron, una acusación no expresada. Todo eso se convierte en una carga emocional intensa que retiene su energía y dificulta su transición a otro plano. Y al mismo tiempo, influye en quienes viven acá, familiares llenos de culpa o dolor que no se animan a hablar, alimentar ese bloque emocional sin saberlo. Por eso, desde mi trabajo como medium, muchas veces lo primero que hago es acompañar espiritualmente durante esas primeras 24-48 horas. Enviar luz, hablar con el alma, explicarle dónde está, cómo es que perdió el cuerpo, por qué la gente ya no lo ve. Esa ayuda temprana cambia por completo el proceso posterior. Es como ayudar a un pájaro herido a volar por primera vez. También sucede que algunos espíritus se muestran activos desde el primer momento. No todos se quedan en shock. Algunos, como preparación previa, ya tienen conciencia de su partida y se presentan conscientes, con claridad, quieren decir algo, necesitan pedir perdón, dan indicaciones.
Y cuando estos encuentros ocurren, muchas veces empieza una misión espiritual. Les permiten contribuir desde el otro lado, cuidar a otros, inspirar a vivientes, proteger sin ser vistos. Si te preguntas si no tuve una sesión, si nadie habló de eso, te diría que no importa. Porque incluso sin canalizaciones, sin ritos visibles, muchas personas sienten su presencia en esos primeros días: alivio, frío repentino, un aroma conocido, un objeto que vibra. Es su forma de decir estoy aquí, para que entendamos que estamos compartiendo algo que no termina con la muerte. Y si alguien te dice que la muerte es un final absoluto, que no hay conciencia después, no te lo creas sin haberlo vivido. No juzgo las creencias, pero sí afirmo lo que he visto: la conciencia continúa. Ese hilo de luz, de energía, de emociones, sigue vivo. Y ese eco que sienten en estas primeras horas después de la partida, es solo el comienzo de lo que los muertos realmente hacen. Una de las revelaciones más poderosas que experimenté como medium fue descubrir que los muertos no se evaporan ni se quedan inactivos. No descansan en paz en el sentido de abandono o vacío. Al contrario, muchos comienzan actividades muy concretas. Estudios, tareas de sanación, apoyo a quienes llegan recién al otro lado, acompañamiento a quienes siguen vivos. Sabía que lo intuía, pero lo confirmaron cientos de almas canalizadas. Cuando un espíritu despierta al otro lado, suele hacerlo en un entorno de transición, en colinas vibracionales o colonias del alma donde hay una organización inesperada. Allí no solo esperan, trabajan. Colaboran con otros espíritus. Sanan traumas. Orientan a recién llegados. Participan en procesos de restauración energética. Todo organizado. No es azar. Es lógica espiritual. Recuerdo muy bien la sesión con Elena, una mujer de 54 años, que murió en un accidente y me contactó poco después. Ella apareció con una claridad impresionante, libre de confusión. Me dijo que estaba enseñando a niños del otro lado. Niños que habían muerto jóvenes, en accidentes o enfermedades, sin entender lo que les pasaba. Su labor era guiarlos con amor para que pudieran soltar el miedo y encontrar paz. Lo describió como una misión que le dio propósito inmediato, y lo sentí tan real que tuve ganas de llorar de emoción. También he conectado con espíritus que trabajan como sanadores, no del cuerpo físico sino del alma. Personas que en vida fueron enfermeras, médicos, maestros, y que ahora curan energía, comparten consuelo, transmiten conocimiento desde planos sutiles. Me han dicho muchas veces: aquí sigo haciendo lo que amaba, pero sin descanso físico. Y lo hacen con gratitud, porque entienden su continuidad como una extensión de su vocación humana. Otro fenómeno fascinante: espíritus que operan como conexión energética para quienes quedan vivos. Me explicaron que cuando alguien atraviesa un duelo profundo, ellos pueden activar recuerdos, canciones, intuiciones, sueños premonitorios. Es como si despertaran el canal amoroso desde el otro lado para decirnos: estoy acá. No estás sola. Y esas señales no se perciben como un mensaje evidente, sino como un puente sutil. También hay trabajo colectivo. Se forman equipos espirituales que asisten encarnados en situaciones clave, decisiones críticas, momentos de salud, nacimientos, crisis existenciales. Es como si desde el otro lado diseñaran una red de sostén invisible hecha de amor y resonancia. No todos lo sienten, pero muchos lo experimentan como buena suerte, coincidencia milagrosa o inspiración divina. Lo más asombroso es que ese trabajo no depende del tiempo. Algunos fallecieron hace décadas y siguen activos desde ese plano. Algunos trabajaron poco en vida, pero ahora desde allá encuentran su lugar. Y otros, incluso, eligen no reencarnar hasta cumplir misiones que consideran vitales. Por eso, no todos buscan volver. Algunos viven eternamente en ciclos de servicio espiritual. Y hay otro dato revelador: la vibración de cada alma determina su tipo de tarea. Quienes fueron compasivos, altruistas, amorosos, tienden a roles de guía o sanación. Quienes fueron creativos, artísticos, estudiados, vibran como canal de inspiración. Quienes vivieron experiencias fuertes o dolorosas, a menudo asisten a otros con vivencias similares,
tanto encarnados como desencarnados. También he constatado que los espíritus pueden elegir cómo aparecer ante los vivos. Algunos envían sensaciones, otros visiones breves. Algunos ámbitos específicos se cargan de luz cuando los evocas. Pero lo que todos comparten es intención, acompañar con amor, no con miedo. No vienen a imponer, vienen a sostener. En definitiva, lo que hacen los muertos es seguir viviendo, pero en otro nivel. Aprenden, ayudan, acompañan. Se integran. No se esfuman. No se vuelven un Dios lejano. Siguen siendo almas humanas, con memoria, con propósito, con vocación. Y esa continuidad, para mí, ha sido una de las revelaciones más reconfortantes que he transmitido. Una realidad que descubrí muy pronto como medium es que muchos espíritus no solo observan desde otra dimensión, actúan. Se convierten en protectores invisibles. No intervienen rompiendo el libre albedrío, pero sí susurran. Si están cerca, pueden hacer que nos frene un pensamiento justo antes de tomar una decisión equivocada. Pueden enviarnos una intuición que nos salva. Pueden ser la voz interna que no sabemos de dónde viene, pero que nos guía sin fatiga. Recuerdo un caso que me impactó profundamente. Una mujer joven, Gabriela, perdió a su esposo en un accidente de tránsito y desde entonces sintió señales extrañas. Un día casi lo vio en un sendero, no estando presente físicamente. Luego recibió inspiración para llamar a su hermana menor y descubrir que ella también acababa de pasar por una situación grave. Al canalizar, el espíritu del esposo apareció y explicó que no pudo evitar lo que pasó con él, pero que desde allá estaba intentando evitar que su hermana también sufriera. Esa intervención invisible fue como un abrazo desde el otro lado cuando parecía que todo se desmoronaba. Los espíritus que actúan como protectores no lo hacen por obligación. Eligen hacerlo. Sienten el vínculo y ese impulso los mueve. Me lo han contado así, no pude abrazarla en vida. No pude estar cuando me necesitó. Pero ahora sí puedo influir, aunque sea desde otro plano. Lo hacen con imágenes en sueños, con sensaciones en el cuerpo, con pensamientos que irrumpen justo antes de actuar. Nos cuidan sin que sepamos que lo hacen. También vi esto en momentos colectivos. En situaciones de peligro o crisis, algunas personas coordinadas espiritualmente aparecen para advertir, para proteger. No es ciencia ficción. Es una red invisible que responde con fuerza y presencia. Me han contado que en momentos de caos, personas han sentido un impulso repentino de calma o claridad que les cambió el rumbo, y luego, al canalizar, descubrieron que era un espíritu conocido o desconocido que quiso ayudar. Los espíritus no solo protegen a individuos, también cuidan lugares. Me explicaron que hay espacios donde fallecieron muchas personas o donde han habido tragedias, y esos lugares quedan cargados de energía densa. Algunos espíritus eligen permanecer allí no por apego, sino para sanear la energía colectiva, para evitar que otros sufran por lo mismo. Algunas casas antiguas, hospitales, sitios históricos, pueden tener guardianes invisibles que purifican sin que nadie lo note conscientemente. Y luego está otro nivel, los espíritus que guían a otros. Aquellos que formaron clubes invisibles donde ayudan a quienes llegan recién al plano espiritual. Algunos aparecen siendo guías formales, otros trabajan en equipo, otros eligen contrato de vincularse a una persona viviente para apoyarla desde atrás. No es una narrativa fantástica, sino un acuerdo energético. Y se sienten presentes justo en los momentos clave, decisiones importantes, nacimiento, enfermedad, crisis emocional, momentos limítrofes. También descubrí que no todos los espíritus que protegen tienen vínculo familiar. Algunos conectan por frecuencia espiritual. Personas que han compartido energías en vidas anteriores, que vibran en la misma frecuencia, o que fueron referentes morales en otras encarnaciones, pueden volver para asistir. Por eso muchas veces sentimos compañía sin identidad aparente, una calidez sin rostro conocido, y eso tiene explicación. Es una alma amiga que ya nos conoce profundamente. Pero también hay límites. El mundo espiritual no anula nuestras decisiones. No intervienen si nuestra elección debe ser tomada desde nuestro libre albedrío. No impiden errores, pero pueden recordarnos el camino.
Y si elegimos ignorarlos, respetan esa elección. El respeto por nuestra libertad es tan sagrado para ellos como el cuidado que nos ofrecen. El propósito de lo que hacen los muertos desde ese plano es un acto de amor consciente. Es un servicio sin vestuario físico. Es estar presente cuando ya no se puede tocar. Esa forma de acompañamiento invisible nos habla de algo mucho más profundo, que el vínculo no termina con la muerte. Solo evoluciona. Y que el mundo espiritual no solo observa, sino que actúa. Después de las etapas iniciales y del despertar que ocurre en las primeras horas tras la muerte, llega un momento clave donde el espíritu decide dónde poner su energía y qué hacer a continuación. No es una elección irracional ni automática. Es un proceso consciente basado en cómo vivió, qué dejó pendiente y cuál fue su vínculo emocional con el plano físico. Algunos espíritus comprenden de inmediato que deben continuar, seguir su camino hacia la luz o hacia un aprendizaje más profundo. Otros, en cambio, se resisten, se quedan. No por error necesariamente, sino por miedo, culpa o apego. El alma se aferra a la energía terrenal cuando siente que quedó incompleta, cuando no hubo despedida clara, cuando el dolor fue abrupto. Y ese apego no es castigo, sino falta de cierre. Es su forma de decir, necesito una razón para avanzar. Recuerdo un caso que me marcó profundamente. Un hombre llamado Fernando murió inesperadamente mientras dormía. Su esposa decía que desde entonces había audios misteriosos en su teléfono, sábanas removidas sin explicación y sueños vívidos donde lo veía sentado en la sala. En sesión, el espíritu de Fernando aceptó que no entendía por qué nadie le respondía. Mostraba frustración, nostalgia, pena. Necesitaba algo tan sencillo como escuchar: te veo, te siento, estoy con vos. Y cuando su esposa hizo lo que él necesitaba, su energía se soltaría, comenzó a descansar. Fue como si su decisión de irse estuviera en manos de la despedida que nunca recibió. Lo que hacen entonces los espíritus que sienten que deben avanzar consiste en soltar esas cuerdas emocionales. Perdón, gratitud, responsabilidad, despedida sincera. Todo eso actúa como llave que embuca su libertad espiritual. Algunos lo logran sin ayuda externa, otros necesitan orientación, un canal o una persona dispuesta a sostenerlos. Cuando lo consiguen, esa energía cambia, van pasando de una vibración densa a una más liviana, como si se elevasen lentamente. Otros espíritus, después de completar esa etapa, comienzan a integrarse a lo que ya conté en la parte 3, participan en colonias del alma, asisten a otros que llegan, estudian, colaboran. Pero hay un tercer grupo fascinante, aquellos que deciden no avanzar. Eligen quedarse cerca, observar, proteger, aunque podrían hacerlo. Lo hacen con propósito, con intención clara. A veces permanece junto a un hijo pequeño, otras junto a una pareja que siente su presencia. No se trata de no poder soltar, sino de elegir cuidar desde otra forma. Y eso también es parte de lo que hacen los muertos. El apego emocional, sobre todo en pérdidas dolorosas sin procesos de duelo, puede generar esa permanencia. No todos los espíritus que permanecen se confían como guardianes. Algunos sí quedan sin saber bien qué hacer, como un viajero sin guía en una estación que no reconoce. Y ahí surge la función curativa de un medium, acompañarlos a ese siguiente paso, a cruzar, a entender, a soltar. También he comprobado que quienes eligen avanzar ganan una conciencia más amplia. Veo espíritus que antes tenían miedo, que ahora dicen sentirse más vivos que nunca. Tienen claridad sobre su propósito, disfrutan de estudios vibracionales, se alegran cuando ven señales desde el otro lado. Y han comprendido que este plano espiritual puede ser tan rico, tan estimulante, como una vida física llena de sentido. Pero lo esencial, ellos nos observan mientras deciden qué hacer. La forma en que los vivos reaccionan ante su muerte influye directamente en ellos. Las despedidas importan. Los funerales, las palabras, las cartas, los silencios compartidos, todo eso pesa. Y cuando el duelo es sano y amoroso, ellos avanzan. Si el duelo es rígido, negado o negador, ellos esperan. Por eso mi mensaje es este: no para juzgar cómo murió a alguien que amás.
sino para entender que lo que haces después influye en lo que ocurre después. Hablar, recordar, llorar si querés, pero también agradecer, honrar, liberar. Porque en ese gesto simple y auténtico, le estás diciendo al alma que puede continuar, que puede elegir otra forma de existir, que puede, finalmente, flotar libre. Algo que aprendí con los años es que muchos espíritus no pueden comunicarse directamente con palabras, pero sí vibran y se expresan con señales sutiles que nosotros llamamos coincidencias. Una canción que suena justo cuando deseas de escuchar a alguien, un aroma familiar que aparece sin explicación, un objeto que se mueve, una foto que cae pero no se rompe. Es su forma de decir, estoy acá. No buscan asustar. Quieren ser vistos, sentidos. Recuerdo una madre desconsolada que me contó que, justo después de la muerte de su hija, cada vez que lloraba escuchaba la música favorita de ella. Nadie estaba poniendo la radio. Nadie eligió esa canción. Y ese día que lo compartió, en sesión su hija apareció y dijo, volví para abrazarla una vez más. La frecuencia emocional cuando una canción entra en el momento justo, es tan fuerte que cambia algo adentro. Otros lo hacen a través de sueños. Sueños tan vívidos que se despiertan llorando, o con palabras en la boca que no sabían que sabían. En esas visitas nocturnas, muchas veces susurran un mensaje, estoy en paz, te perdono, gracias por estar. Y cuando confirmo esto durante una canalización, la emoción es profunda porque es como que esa voz que salió de su corazón llegó desde el otro lado. También hay sueños premonitorios. No todos son advertencias de peligro. A veces son gestos amorosos. Una persona fallecida aparece, saluda, sonríe, y al despertar aparece el mensaje que necesitabas o la intuición que te salva. Me han contado escenas tan reales que quien lo vive dice, no era un sueño, era un recuerdo del alma. Y lo es. Las señales físicas también son comunes. El teléfono suena con llamadas perdidas, pero no hay registro. Las luces parpadean justo al pensar en alguien, un perfume aparece sin estar, una mariposa entra en habitación cerrada. Todo eso no es casualidad. Es energía viva que encuentra canales para comunicarse. También sucede que al invocar el recuerdo con intención, como encender una vela, decir en voz alta lo que sentimos, colocar una foto, esa acción genera un puente energético. Muchos me han dicho que al hacerlo sintieron un escalofrío, una gota de alivio, un suspiro que salió de adentro. Es su forma de responder, sincera y suave. Lo sorprendente es que ellos no actúan desde el mismo plano. Unos lo hacen con presencia emocional directa. Otros con vibraciones muy ligeras que solo detecta a alguien sensible o que baja el ruido externo y abre el corazón. Y cuando eso sucede, aunque no te des cuenta inmediatamente, algo se acomoda. Hay una paz que se instala sin palabras, hay una sonrisa que retorna en el fondo del pecho. Pero también les puede doler vernos sufrir. Si nos quedamos congelados en el dolor, no soltamos, negamos, no hablamos, su frecuencia se bloquea. Me han dicho, quiero ayudar, pero no saben escuchar. Entonces a veces las señales aparecen como aviso. Una canción triste se repite, un recuerdo fuerte vuelve, un sueño recuerda lo que ya se callamos. Es una forma de decirnos, te necesito firme para poder avanzar. Lo invaluable de estas señales es que no dependen de un ritual elaborado. Dependen del vínculo emocional, de la intención pura. No se fabrican. Se sienten. Por eso hay gente que siente alusión de presencia sin razón aparente. En realidad, están siendo abrazados desde otro lado, aunque no lo reconozcan como tal. Y te aseguro que esos gestos, aunque sean breves, crean una especie de consuelo real. Un recuerdo emocional que queda grabado, no me olvidó, sigo aquí contigo, te acompaño. Y esa certeza transforma el duelo, lo suaviza, lo humaniza. Reconocer esas señales no te hace débil, te hace humano y profundo. Los muertos están haciendo muchas cosas que no vemos, se comunican, confortan y guían. Y esas pequeñas señales que percibimos son también acciones concretas que trascienden el silencio. Son el lenguaje más puro que tienen ahora, el puente del amor que seguimos construyendo, aunque solo lo sintamos como una caricia del alma.
Cuando tuve mi primer contacto consciente con un espíritu que eligió quedarse y actuar desde el otro lado, nunca imaginé que aprendería más de ellos que de muchos vivos. Porque lo que hacen los muertos, cuando logran avanzar y cumplir su propósito, es compartir enseñanzas muy profundas sobre la vida, el amor, el sufrimiento, la evolución del alma. No hablan en absoluto, pero sus vibraciones lo dicen todo. Me ocurre con frecuencia al canalizar, llegan con claridad, con un mensaje contundente que no es una frase armada, sino más bien una energía cargada de aprendizaje. Una mujer me transmitió que lo más importante que aprendió en el más allá fue que el esfuerzo no se pierde, pero el perdón sí libera. Otro, que en su experiencia espiritual entendió que el apego es la cárcel más invisible que sufrimos en vida. Nada de esto fue en plan moralista. Fue desde la comprensión total, desde la evolución. También me han mostrado que muchos de ellos revisan y enseñan su última vida, lo que hicieron bien, lo que dejaron pendiente, lo que no entendieron. Y comparten eso como guía. Hay un profundo sentido de servicio que continúa después de la muerte. Se convierten en bibliotecas vivientes de aprendizaje emocional y existencial para quienes aún encarnan o para quienes acaban de llegar al otro lado. He visto cómo envían ideas, soluciones o aclaraciones a personas que sienten bloqueos desde hace tiempo, sin pronunciar una palabra, sin aparecer en forma física, solo vía mental. Y muchas veces llegan justo cuando más se necesitan. Como cuando alguien escribe un mensaje salvador en un momento de crisis. Lo llaman inspiración. Yo lo llamo visita del otro lado. He citado ya casos donde espíritus asisten a crisis, nacimientos, decisiones cruciales. Pero también hay quienes guían proyectos artísticos, científicos, humanitarios. No por ego, no para fama, sino porque en vida tenían pasión y propósito, y en el otro lado lo continúan, sin cuerpo pero con conciencia. Me han contado sueños inspiradores, ideas creativas súbitas, caminos de expresión guiados desde otro plano. Y hay también quienes nos enseñan que la muerte no sana de inmediato. Muchas veces me aparece un espíritu para decir algo tan simple como, no te hagas cargo de mi partida. O viví con amor. O te veo sonreír y me da paz. Eso es enseñanza, liberación para uno y para el otro. El duelo no termina con el entierro. El duelo se sigue, y ellos nos guían para transitarlo. Hay quienes guían a sus familias para aceptar, soltar, avanzar. No desde afuera, desde adentro del dolor. Enseñan que es posible no olvidar, pero sí dejar de sufrir por su ausencia. En mi experiencia, lo más sorprendente es que estas lecciones no se dan como imposiciones. No llegan desde una torre espiritual. Llegan como susurros en el momento justo, como ideas que instintivamente adoptamos y nos mueven. Vienen cuando estamos listos para recibirlos, no antes. Y muchas veces llegan sin mediadores, simplemente porque el canal se abre. La enseñanza que dejan los muertos es algo que les cambia la mirada a quienes las reciben. Muchas personas me han dicho después de recibir un mensaje, entendí por qué pasó lo que pasó. Recuperé un lazo que creí roto. Pude perdonarme. Vi que no estaba sola. Esa es la prueba de que lo que ellos hacen desde el otro lado tiene un impacto real acá abajo. Quiero cerrar esta parte diciendo algo que aprendí con humildad y asombro. Ellos enseñan sin decir, transforman sin tocar, acompañan sin estar. Y esa forma de presencia sutil no debilita, fortalece. Porque el mensaje que transmiten no es una doctrina. Es una verdad sentida por un alma que fue y todavía continúa dando. Una de las enseñanzas más profundas que revelan los espíritus cuando canalizo es que la reencarnación no es un castigo ni un azar. Es una elección consciente. Muchos me han mostrado que, al otro lado, antes de volver a encarnar, se preparan. Se sientan a planificar, con quién, dónde, por qué. Y esa preparación comienza en el plano espiritual como una estrategia de evolución del alma. Recuerdo claramente a un espíritu que se presentó como Martín. Había muerto joven, en un accidente, y volvió unos meses después para decirme, volví para terminar algo que dejé pendiente. Para ser mejor padre y no repetir mis errores. No elegí ese mensaje. Él lo decidió.
Me mostró escenas de su vida pasada, me habló de su nuevo plan encarnatorio, del entorno familiar que eligió y de las pruebas que aceptó conscientemente. Fue un testimonio silencioso de que la reencarnación se gestiona con inteligencia y propósito. También he sentido a quienes eligen volver como un acto de servicio. Almas que deciden renacer para apoyar a una familia, para sanar vínculos, para cumplir una misión colectiva. En sesiones, me han dicho, volví para ayudar a alguien cercano que tanto me necesitó. Ese es un pacto amoroso que trasciende generaciones, repetir en cuerpos distintos lo que quedó pendiente en uno solo. En algunos casos, espíritus que han hecho reencarnaciones anteriores vibran con claridad y me muestran su elección. No vienen por un derecho propio, sino por afinidad, compartir una cultura, una familia, una comunidad. Porque en ciertas experiencias humanas se encuentran su propósito. Y esa afinidad vibracional existe mucho antes del nacimiento. También hay quienes eligen encarnar en formas difíciles. En familias complejas, países con conflictos, cuerpos con limitaciones. Lo hacen no desde la culpa, ni desde el sufrimiento, sino desde la aceptación. Comprenden que lo que enfrentarán será una escuela. Y aceptan las pruebas y las alegrías como parte de su trayecto evolutivo. Esa aceptación me conmueve profundamente, porque revela una valentía del alma que muchos no comprendemos acá. Lo que aprendí viendo esto es que los muertos que deciden volver lo hacen desde un lugar consciente. No es un ciclo automático. Es un contrato espiritual donde participan ellos con sus guías. A veces apariciones energéticas marcan ese pacto, una sensación de ya lo conozco, una afinidad inmediata, un impulso creativo o espiritual que no se puede explicar sino reconocer. Y también vi almas que no reencarnan por largos periodos. Algunos eligen permanecer en el plano espiritual y desempeñar tareas, cuidar, guiar, enseñar desde ese lado, sin volver. No sienten necesidad de regresar si su misión está en ese plano, porque entendieron que el servicio no depende del cuerpo. Por eso, cuando nos preguntamos dónde van, también deberíamos preguntarnos por qué regresan. La respuesta no está en una ley impuesta, sino en un acuerdo colectivo. Reencarnamos para crecer, para sanar, para amar mejor. Y no siempre volvemos solos, planificamos ambientes, personas, desafíos, karmas compartidos. Y ese sentido evolutivo transforma la visión de la muerte. Deja de ser un fin para volverse un tránsito, una oportunidad, un puente consciente. Lo que hacen los muertos al volver es retomar su camino con más claridad, con aprendizaje, con intención. Y si nos abrimos a esa idea, podemos entender que cada partida, cada retorno, tiene un propósito mayor que su propia despedida. Una de las experiencias más asombrosas que he tenido como médium es presenciar reencuentros entre espíritus que se amaron profundamente y que, aún después de morir, mantienen ese vínculo intacto. No lo llaman reencuentro eterno sin razón. Lo sienten en cada fibra de su energía. Es como abrazarse de nuevo, pero en otro plano. Con frecuencia, durante una canalización, recibo mensajes muy poderosos. Lo vi sonreír al que se fue antes, sentí que me dio la paz que no podía encontrar aquí, escuché una voz que me dijo, te espero en la luz. Esos testimonios no son consuelo vacío, son encuentros energéticos reales que transforman el dolor y lo transforman en un abrazo del alma. Recuerdo una sesión en particular con una mujer llamada Amparo, que había perdido a su madre hacía más de 15 años. Ella aseguraba que ya no sentía nada. Y, sin embargo, durante la canalización su madre apareció y dijo una única frase, estoy bien. Nada más. Y con eso, esa mujer recuperó un hilo de paz que creía imposible. Ese abrazo no lo sentí en vida, me dijo, pero lo siento ahora. Fue un encuentro que sanó llagas guardadas por años. También sucede que esos reencuentros operan silenciosamente, en sueños profundos. Un hijo fallecido me apareció en la mente de su madre y la abrazó sin decir palabra. Ella despertó, lloró y en días posteriores sintió una fuerza interna nueva, una certeza sublime de que él estaba ahí, acompañándola. No hay ceremonia visible. Hay un puente invisible. Algunos espíritus incluso vienen a acompañar grandes eventos, nacimientos, reuniones familiares, decisiones importantes.
Su presencia no es un accidente, es una voluntad amorosa. Me han contado que aparecen en momentos de crisis tanto emocional como física, para brindar claridad, apoyo. No interrumpen el libre albedrío, pero suavizan el impacto, permiten respirar ese instante desde otro nivel. Lo que me impactó también es cuando dos personas desnudas emocionalmente se reencuentran desde el otro lado, un marido y una esposa, una madre y un hijo, dos hermanos separados por la vida. Cuando se perciben, no se abrazan como en una película, pero la energía vibra como si hubieran desenredado cuerdas vibracionales que los tenían atrapados. Ese reencuentro trae sanación real. Incluso he visto espíritus reunidos en equipo, enterarse de que su ser querido tuvo una crisis y presentarse juntos durante la sesión. Un abuelo, una amiga, un guía espiritual, todos diciendo lo mismo. Sabíamos que necesitaba esto. Es como si formaran grupos de apoyo invisibles, listos para intervenir cuando se percibe una urgencia, repitiendo esa promesa de protección silenciosa que ya mencioné antes. Otro testimonio frecuente, gente que siente una luz cálida en la habitación antes de salir o al llegar. Esa vibración no es alucinación, es una señal de bienvenida desde el otro lado. Un reencuentro silencioso que calma el espíritu. Porque ellos quieren que vivamos conscientes de esta conexión, no solo empujándonos desde afuera, sino encontrándonos en ese punto común que llamamos amor eterno. La enseñanza más profunda es que reencuentros así no son proyectos sentimentales, sino toma de conciencia. No vuelven para revivir lo que fue, sino para ampliar lo que ya existe. Para reparar, para bendecir, para recordarnos que el lazo no está roto. Y cuando lo siento, cuando lo transmito, sé que se trata de la verdad que los vivos necesitamos escuchar, que la muerte no deshace lo que amamos, lo transforma. Después de todo lo que he visto, sentido, escuchado y transmitido a través de tantos años de canalización, puedo decirte con certeza que lo que hacen los muertos nos habla de la vida mejor que muchas enseñanzas vivas. Ellos caminan en otra frecuencia, pero su propósito no cambia: seguir amando, seguir creciendo, seguir enseñando desde un lugar donde ya no hay cuerpo, pero sí hay conciencia y libertad. Para ellos, dejar el cuerpo no fue el fin de la historia, sino el comienzo de un viaje. Un viaje que continúa en comunidades del alma, en misiones de servicio, en apoyo invisible, en reencuentros silenciosos. Y cuando su energía vibra cerca, no buscan protagonismo. Buscan paz. Buscan continuación. Buscan que sepamos que la muerte no extingue el amor, solo lo transforma. Lo aprendí cuando escuché a un espíritu decirme: no dejé de vivir. Dejé de usar un cuerpo. Esa frase simple redefinió todo. Porque cuando uno siente que ese dejar de usar cuerpo es un paso hacia otra forma de existir, no hay miedo. Hay una claridad serena. Esa claridad se transmite en cada sesión, en cada mensaje que llega, en cada señal que se percibe como una brisa al corazón. Y esa enseñanza, la más profunda de todas, es que la muerte no es un final. Es un cambio de escenario. Una transición natural. Una continuación espiritual. Y si nosotros vivimos con miedo a ella, con duelo cerrado, con dolor que no se libera, esa energía también queda pegada y vibra en nosotros. Pero si vivimos con conciencia, con gratitud, con despedidas sinceras, con perdón y con amor transparente, los muertos están libres y nosotros también. Si hoy estás atravesando una pérdida, si la sombra del dolor te pesa o si celebras el recuerdo de alguien que ya partió, permitite abrir este canal interno. Cerrá los ojos y sentí. No desde el vacío, sino desde el amor que sigue. Ese gesto sencillo, decir en voz baja lo que sentís, agradecer lo vivido, perdonar lo que quedó inconcluso, libera puentes. Arma puentes. Abre caminos. Y hoy quiero despedirme con una certeza de medium, pero sobre todo, de corazón humano. Lo que hacen los muertos no es misterioso. Es lógico. Es una extensión natural del alma que sigue. Y si vos también lo permitís, vas a empezar a verlo, a sentirlo, a escucharlo. Y entonces, lo que fue dolor, se transforma en puerto. Lo que fue adiós, empieza a verse como hasta luego. Gracias por acompañarme en este viaje de revelaciones.
Gracias por abrir tu mente y tu corazón a la posibilidad de que lo invisible es tan real como el amor que sentimos. Aunque ya no estén aquí, ellos no se fueron del todo. Están vivos. En otra frecuencia, sí, pero igual de cercanos. Y mientras sigamos compartiendo ese lazo, seguimos juntos.